Hola, yo soy Luisa Yo soy Alejandra. y bienvenidos a un nuevo video en Charlemos de libros. cuando Bueno, el video de esta semana es como la reseña de un par de libros que leímos cada una parte, como libros que tenemos pendientes o queremos que nos dio por leer. por leer. Bueno, el mío sí era como algo que quería desde hace rato pendiente. Y el mío era así, uno que surgió y dije chévere. Luisa es más improvisa. Yo improviso, Improvisa. voy por la vida con ¿qué? Vibrando alto. Vibrando. Exacto, vibrando. Bueno, el libro que yo escogí, muy hippie, no me entero. Alfredo Molano fue un sociólogo, historiador, escritor, columnista colombiano. Pues murió en el 2019, entonces un minuto de silencio. A la hora de sus minutos de silencio. Bueno, y pues como que su carrera intelectual académica como que se basó pues en buscar como el origen de conflictos sociales o de las guerrillas en ese mundo de la sociología. Ya como mayor, pues yo me leía, eran las columnas de él en El Espectador, ya sobre cosas de la actualidad. Bueno, el libro que elegí, pues fue como, quiero leer algo de Alfredo Molano. Y se llama Selva Adentro, que es como la historia de la colonización en el Guaviare, en la Amazonía colombiana, o en los llanos. O sea, yo no sé, es como frontera entre Amazonía y llanos. Porque pues inicia como contando, pues es un trabajo sociológico, ¿no? Entonces es que él fue allá y habló con los colonos. Es un libro de 1987, entonces pues digamos que el auge de la cocaína también estaba apenas iniciando, entonces por eso pues no, pues es sociológico hasta esa época, hasta lo que él fue, vio, le contaron. Igual es un trabajo también pues histórico, pues porque pues él se remonta hasta las guerrillas de los 30, de las guerrillas campesinas en el Sumapaz, todo eso pues porque tiene mucho que ver. Entonces, bueno, inicia pues contando esa historia como la historia del Baupés y parte del Guaviare, hasta donde queda la Amazonía, y la explotación del caucho y cómo se movía toda esa explotación del caucho, que era una explotación también de los indígenas por empresas extranjeras. En el Brasil eran empresas alemanas y acá en Colombia pues también parte alemanas, y después como que hubo un bajón del caucho y se fueron algunas empresas y llegó la Segunda Guerra Mundial y pues otra vez necesitaban mucho caucho en Europa y fue una empresa gringa. Bueno, entonces esa historia del caucho pues pues se basa en un sistema de endeudo que él explica. Es como, digamos, los comerciantes o los que compran el caucho, la materia prima, les dan los elementos, comida, todo lo que necesitaban los indígenas o la gente que iba, porque también pues llegaba gente así de otras partes a hacerse fortuna, supuestamente. Así como en la vorágine. Como en la vorágine, sí. Sí, dice Alfredo Molano que hay una colonización que es como la de la vorágine, que es como más espontánea, que son aventureros, y ya después la colonización campesina y sí, que ya pues son familias enteras que van a establecerse. Bueno, entonces eso del endeude es bueno que el comerciante entonces les da todo lo que necesitan para ir a hacer lo que es el caucho, para sobrevivir, comida, cosas de higiene, todo. Y cuando ellos llegan con la materia prima, o sea, con el caucho, el látex, pues se lo dan, o sea, lo pagan así, igual quedan endeudados. Entonces nunca
como que salen de ese sistema. Eso decían en la vorágine y básicamente también decían que pues en realidad nadie sabía cuánto debía ni cuánto le faltaba para saldar la deuda porque siempre surgían nuevas deudas y no sé, a mí me parecía que era bastante como, sí, usted tiene X deuda conmigo, pero en realidad los explotadores no tenían en cuenta de cuánto debía cada persona, sino simplemente esta persona siempre me va a deber que lo ayude a hacer tal cosa, que lo traje hasta acá, que le di comida, que entonces sí. Entonces sí, ahí mantenían unos trabajadores, esclavos. Esclavos. Entonces así es la historia del coach, ¿no? Entonces pues después dice como pues el trabajo de la marihuana, de la coca que después surge en el Guaviare va a ser igual o muy similar. Que, o sea, pues por cosas del mercado eso cambia, pero es algo similar. Bueno, después de explicar todo eso del caucho, entonces empieza también a explicar la historia sí, de la colonización a través del río Guayavero y del río Ariari, ¿sí? Pues digamos que llegar a San José del Guaviare, que es como la capital, donde había más comercio, porque eran pues re poquito, pues tocaba primero por ríos, o sea, por el río Guayavero, y después por trochas. Cuando en la segunda parte del libro, pues después de haber explicado toda esa parte histórica, ahí sí es como un relato de lo que él vivió allá, de cómo llegó en avión, después de cómo él iba, decía él que iba a entrevistar a un comandante guerrillero. Entonces allá les decían los muchachos, van a entrevistar a los muchachos. Y entonces se encontró con algún presidente sindical de los campesinos y con otro de una comisión de paz y verificación que recién se había instalado. Eso fue en 1980 y algo. Y entonces él iba, pues ellos lo llevaban. Entonces primero fueron a un pueblito que se llamaba Calamar, donde decía que, o sea, era otro pueblo aparte, ¿no? O sea, no había como estado, sino pues el gobierno era la guerrilla. Y pues era muy interesante porque decía que todo se basaba, o sea, toda la economía que ahí había era gracias a la coca. Entonces, todos habían policías, pero pues ellos igual pues manejaban toda la plata de la coca, los comerciantes, todo eso. Después después de ahí del Calamar, tenía que salir en una avioneta, yo no sé, o sea que salían como unos 20 vuelos del Calamar al San José del Guaviare, a Villavicencio, o sea salen muchos vuelos, es impresionante cómo salen de vuelos. Y entonces de ahí fue y después de San José llegaban a Puerto Nuevo, que ahí fue donde se encontraron, que ese sí era un pueblito chiquitico, como 8 casas decía. Donde se iba a encontrar con el jefe del Frente Séptimo de las FARC. Bueno, o sea, donde llegaban, el comandante era pues otro campesino, pues que desde joven como que había sido muy aplicado, algo así, y que en algún momento habían llegado las FARC y pues le ha gustado la parte ideológica de ellos. Pues él tenía como una opción, era el ejército de las FARC y pues se ha ido por las FARC. Y después pues se convirtió en comandante de un frente, que él manejaba pues cierta zona grande donde pues veía todo eso de la coca, o sea, igual los guerrilleros, no es que ellos no llevaron la coca, o sea, no era que habían empezado el negocio de la coca, para nada, al contrario, había sido por demanda, o sea, digamos cuenta pues cómo habían sido esas subidas y bajadas de los mercados en el gobierno. Entonces pues digamos llegó una del Sumapaz, de diferentes partes del Tolima, pues llegaron colonos campesinos, pues que ya tenían sindicatos y una guerrilla, por decirlo así, porque pues no era armada ni nada, pero que ya el gobierno estaba persiguiendo, del Rojas Pinilla. Y entonces ellos o sea, el ejército los atacó
y tuvieron que irse del Sumapaz y de otras partes. Y pues llegaron al llano. Cuando llegaban al llano, pues ellos se establecieron con sus familias y trataron de hacer pues cultivos, desde que hicieron cultivos grandes de maíz, de otras cosas. Pero entonces todo eso no dio resultado porque no había quien comprar, era tan poquita gente. Hace como finales de los 70, principios de los 80, pues hay un auge de la marihuana. Entonces llegan narcotraficantes, o sea, traficantes, dice él todavía no habla de narcotraficantes, sino traficantes, que eran también esmeralderos en Boyacá y eso. Entonces ya traían como su forma de explotación también, de violencia, Ya cierta está violencia. sí. Y entonces les dieron hartas semillas para que sembraran y que después ellos llegaban y les pagaban. Pero entonces la marihuana se fue abajo. Nadie compró, o sea, el negocio de la marihuana fracasó, tuvieron que botar todo eso al río. Lástima. Y entonces hartos colonos también se fueron. Y los que digamos no tenían otro cultivo para sobrevivir. Y enseguida llegó la coca. Entonces ahí sí varios colonos pues que seguían ahí. Igual les dieron semilla, que sembraran, no sé qué. Los traficantes, ellos hacían la base, o sea, la parte química, digamos que los campesinos no lo hacían. Pero en ese momento, pues el secreto de cómo se hacía, pues se iba distribuyendo. Entonces ya muchos colonos campesinos ya sabían cómo se hacía, entonces ellos mismos hacían su base y todo. Y así, entonces la guerrilla, bueno, entonces todo eso generaba un montón de violencias, o sea, porque unos querían quitarle a los otros, les robaban, mataban, todos andaban armados, cualquier cosa era a disparos y los mataban. Entonces, por eso, pues como en uno de esos bajones donde como que todo estaba muy calmado, pues la guerrilla se fortaleció un poco, que eran los mismos colonos campesinos que habían llegado. Se fortaleció ideológicamente y empezó a tener un control, a ver, un control o seguridad. Entonces ya decía Fremolano cuando él fue, que veía cómo contaban la plata y pues sabían que, manotadas de plata, sabían que no les iba a pasar nada, porque nadie se iba a traer a robar, porque pues el castigo iba a ser grande. Entonces hubo cierta seguridad y digamos que la guerrilla también quiso que los campesinos, ellos tenían una regla para los colonos, la guerrilla. Por 1 hectárea de coca tenían que sembrar 3 de alimentos, 3 hectáreas, porque decían, si se baja lo de la coca, el negocio de la coca, pues hay cómo sobrevivir, porque eso ya les había pasado muchas veces antes a los campesinos, que como la coca se iba abajo, entonces no tenían cómo sobrevivir. Entonces esa era una de las condiciones de la guerrilla y pues también un pago, que para muchos algunos era extorsión, pero para la mayoría, decía Molano, era pues como un impuesto que se paga cualquier, como el gobierno. Entonces como que también, bueno, él a lo último hace unas conclusiones que resume como todo lo que él había dicho y pues como que deja 2 cosas abiertas así como la prohibición de estas drogas y estos cultivos ilegales pues generaba mayor precios y que pues la coca se sembrara mucho más. Entonces decía pues que esa no era una política de Estado. En 1987 ya lo decía y todavía se está como hablando de eso, de que se tiene que legalizar para que no haya traficantes. Y otra cosa que ponía como en esto es pues acerca de la sustitución de cultivos y cómo pues el gobierno, o sea, pues si el gobierno quiere hacer presencia en ese lugar o en los lugares donde hay cultivos ilegales, pues tiene que haber un fomento de los cultivos de alimentos y un fomento de la comercialización de estos, que es lo que ahorita todavía en el último proceso de paz en uno de los puntos. Y dice pues necesaria una reforma agraria.
desde 1987. Y ya, este fue mi libro. Muy interesante, muy Sí. complejo también. Complejo, pero no es difícil de leer. O sea, la escritura de él, a pesar de, pues, de que da muchos datos y demás, es fácil. Igual, o sea, lo que digo es que el tema es complejo. Bueno, por mi parte yo me leí un libro de ciencia ficción de un escritor chino. Se escribe en español, Liu Cixin, pero sé que así no se pronuncia en chino y no voy a hacer ni siquiera el intento porque voy a fracasar. El punto es que él es un escritor y un ingeniero. Primero trabajó como ingeniero y ya luego se dedicó a escribir. Chip. Un artista en el fondo de su corazón. Él nació en 1963 y esto porque es importante, porque en 1966 comienza en China algo que se llama la Revolución Cultural, creo que se llama. Sí, creo que es Revolución Cultural, que es básicamente como, o sea, a ver, estoy resumiéndolo dentro de lo poco que sé, no quiere decir que haya sido exactamente así, ni sé cómo fue el proceso porque no he investigado mucho, pero era básicamente como el comunismo chino, ¿sí? O algo por el estilo, o sea, algo por el estilo. Pero el caso es que sí, como que querían erradicar esa supremacía del capitalismo en China. Y como cada vez había, sí, más ideas capitalistas. Y esto va hasta 1976, entonces esto repercute en la vida de él y se ve reflejado nomás en su primer libro, no sé si en los otros dos, porque pues el que yo me leí es el primero de una trilogía, que se llama El problema de los tres cuerpos. ¿Sí? ¿Se había dicho cómo se llamaba? No. Semejante introducción. Y en este libro, sí, o sea, sobre todo al inicio, porque ya después es otra cosa, pero al inicio nos cuentan que en medio de la revolución cultural muchos científicos e ingenieros y artistas e intelectuales como que fueron torturados para que confesaran como cosas, ideas que ellos traían del capitalismo, pero entonces pues es que también habían ideas que a veces, no sé, científicas como la gravedad, yo no sé qué, que es como ya, o sea, es algo que no se puede debatir o no tan fácil, ¿sí? No es como eso es capitalista, no, pues es una idea científica. Obviamente esto es dentro del libro, no sé si eso haya sido así realmente. Sé que sí hubo algunos de los nombres que están al inicio del libro, que dicen como que varios intelectuales, como por toda esta presión, se suicidaron. Entonces, sé que hay un par de esos que nombraron, que sí, de hecho, pero pues no se sabe entonces si fue por la revolución cultural. Nunca se veía la conexión, pero pues sí, no sé. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Estuvo muy interesante, creo que no había leído un libro tan largo de ciencia ficción. Y es básicamente, es que es muy pesado. O sea, son varios proyectos científicos, ¿no? Primero con Ye Wenjie, así lo digo yo, no sé, que es una física, astrofísica creo que es. Y entonces ella vio morir al papá en la revolución cultural, lo mataron unas chicas, o sea, en medio de un juicio. Y como que todo esto la marcó, sentía que había mucha crueldad dentro de la humanidad. Entonces como que estaba perdiendo la fe. Y en algún momento, bueno, sucede algo y la llevan a una base que se llama la base Costa Roja. Y es una base como de científicos y está súper respaldada por los militares y al principio no sabemos muy bien cómo qué están investigando ahí. Y ya luego pasamos varios años después, cuando la vieja, como 38, 40 años después, cuando la vieja ya está vieja. Y aparece nuestro protagonista, que creo que se llama Wow. Es que el protagonista es un científico también, se encarga, es más un físico como experimental, se encarga de hacer nanomateriales. Y entonces en algún momento ya como que
comienza a ver números. O sea, le gusta mucho tomar fotografías. Y toma una foto y de repente ve como una secuencia de números. Y otra foto y otra secuencia de números. Y otra foto y otra secuencia. Y es como, ¿por qué? Y le dice al hijo, tome fotos. Y a la esposa, tome fotos. Y cuando mira, los de ellos dos, los del hijo y la esposa, no tienen números. Pero cuando él, sí. Y es como, ¿qué todo está pasando? Y en algún momento ya en la noche como que cierra los ojos para dormir y sigue viendo los números. Está como clavado en los párpados. Y es como, ¿qué está sucediendo? Y entonces eso nos lleva a otros científicos, porque todos como dentro del mundo de la ciencia y de la física y explican el universo y a cuántos años luz está Alfa Centauro, ¿es que es? Y es re loco. Ay, está chido. Sí. Y en medio de toda esta historia también hay como un videojuego. Es que no les quiero decir por qué de repente está el videojuego, pero tiene sentido, ¿sí? Y entonces él como que lo conoce porque una científica lo está jugando y es como, esta científica, o sea, a ella no le interesan los videojuegos, pero está en este videojuego, ¿por qué será? Y entonces él se mete y entonces llega como a un mundo en el que hay eras caóticas y eras estables. Las eras caóticas son las que, no sé, está de noche durante 7 días y de repente sale el sol mediodía, quema todo y otra vez oscuro. O sí, entonces las eras caóticas como que no se sabe qué esperar. Y las eras estables son básicamente la vida en la Tierra. Pero entonces las eras estables casi siempre son muy pequeñas. Y el juego básicamente se trata de diferentes científicos, o sí, entonces aparece algún científico muy famoso chino, que Aristóteles, que tal, intentan descifrar el tiempo, básicamente, como los próximos 3 años va a ser una era caótica y luego 8 años de era estable. Sí. Pero entonces cuando de repente ese pronóstico falla, entonces como que ese científico lo matan o muere, sí muere, como que el emperador, no me acuerdo cómo se llamaba, decía como, bueno, caliente la caldera y se bota el mismo científico, como que no. Qué loco. Sí, entonces como que cada jugador no, pues porque como que el juego se presenta de diferentes formas para cada jugador. Entonces digamos, en el caso de él, que es el que siempre vemos, porque solamente vemos el juego de creo que es, bueno, del prota, el punto es descifrar qué está pasando con este mundo, por qué hay eras caóticas, cómo descifrar cada cuánto hay eras caóticas, porque dicen como dentro de cada caos debe haber una estructura, ¿sí? Que se sigue, así como la Tierra cada 365 días, eso, así, entonces es como están intentando descifrarlo y ese juego se llama Tres Cuerpos. Y llegamos a la idea de que ese mundo, si les digo esto, sí, no les afecta la lectura. En ese sistema solar, por decirlo así, hay 3 soles. Entonces decían, como cuando hay 2 estrellas pasa tal cosa, como que se sabe que hay un área estable o algo así. Pero entonces esas estrellas como fugaces en realidad eran los otros 2 soles que estaban lejos. Entonces como que el planeta o el sistema solar está como saltando de aquí a allá dependiendo la cercanía que tiene con cada sol, o si los 3 soles están muy cerca, entonces queman, Entonces todo eso es como, ¡guau, qué chévere! Como los chimpancés del espacio. ¿Tiene 3 soles? ¿Sí? Creo que sí. Ay, tengo que verla otra vez. Yo me acuerdo. Pero sí, es muy, muy interesante. Hay cosas físicas que yo no podía entender, sinceramente. Son complejas. Pero estuvo muy chévere. Lo que sí es que a veces dentro del juego, o sea, habían capítulos enteros dentro del juego y era chévere, pero esos me aburrían un poco más. O sea, como que yo ya quería salir de eso y quería saber qué estaba pasando en la vida de este científico, ¿sí? O sea, como por qué estaba viendo los números, y ahora qué seguía, o yo no sé qué. Y todo esto. Y pues son
después en algún momento nos dicen como, o sea, hay varias investigaciones o hubo varias investigaciones para saber si hay vida extraterrestre, Sí. ¿sí? Y pues después nos van a decir si sí hay o si no hay, si hubo contacto o no, y todo lo que esto conlleva. El libro es muy bueno, muy interesante. Hay algunas partes que sí son como aburridas, pero me gustó mucho, me parece muy interesante y ya me quiero leer los otros dos. ¿Sabes? Te iba a preguntar, digamos, ¿este libro termina en... ¿continuará? O sea, ¿o termina? O sea, termina, pero no termina. Sabemos como qué puede pasar en el otro libro, ¿sí? Como que digo, tiene sentido que el otro Pero libro. digamos que terminó la trama de este, el problema de este. Sí, el problema de este, sí. O sea, las dudas de este, siento que nos dejó un problema. El final del libro. Pero sí. Sí, o sea, no van a quedar como, no, ahora me tengo que leer el otro. Pues si no les gusta, no, creo que puede ser un buen cierre, desde mi punto de vista. Pero yo sí me quiero leer los otros dos, estuvo interesante. Muy interesante ese libro. También me gustaría porque además coge cosas de física y eso me gusta. Sí, ay, De sí. ciencia ficción. Bueno, cuando quieras me dices. Y bueno, hasta aquí el video de esta semana. Sí, esperamos les haya gustado, si se han leído alguno de estos libros o si les interesa, cuéntenos Y nos vemos en un próximo video. capítulo. Chao, Lina. Chao.